jóvenes. Vamos a darle un poco de tiempo. Muy buenas tardes a los demás compañeros para que ingresen. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Démosles un poquito para sus compañeros. Es que les mandé una nota en el grupo que me iba a trazar unos 15 minutos, pero logré terminar una asistencia que tenía. ¿Listo?
Buenas tardes, jóvenes. Esperamos unos 3 Buenas tardes. más para los demás Buenas tardes. o comenzamos. Esperémoslo unos 3 3 minutos. minutitos más. Ya son las 1:03. Hasta las 5. Gracias, jóvenes, por la comprensión. Pensé que me iba a atrasar un poquito, pero logré terminar todos mis pendientes. Y la huella no quiere.
Bueno, jóvenes, creo que vamos a comenzar para no retrasarnos más en el avance. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? A ver, antes que nada, recordarles que tienen que hacer el marcado de asistencia en la plataforma. ¿Ok? Llevo esta pieza de arriba. Hago esta rotación. Ya puedo devolver esta pirámide a su sitio. ¿Vale? Me olvido del resto. Solo sé. Ya Bueno, jóvenes, como le estaba haciendo acuerdo, no se olviden, por favor, marcar su asistencia en la plataforma para no tener contratiempos más adelante. ¿Ok? Y preguntarles cómo les ha estado yendo, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Pudieron resolver los ejercicios que les di ayer? Sí. ¿Y cómo les ha ido? Me fue bien nomás, Lisa. ¿Comprendieron? ¿Está difícil? ¿No entendieron? ¿Tienen Se alguna duda? comprende. Está sencillo, ¿no? Está fácil de entender. No está difícil. Ahora les voy a mostrar unos videitos para que puedan reforzar lo que hemos hecho ayer. Ya, para que puedan, perdón, para que puedan poder reforzar lo que hemos visto, ¿no? ¿Ok? ¿Ok, jóvenes? Ahorita voy a compartir pantalla para que veamos unos videos referente a la dilatación lineal, superficial, volumétrica, la dilatación de líquidos y de gases. Ya, y ayer creo que resolvimos uno de los dos ejercicios, ¿no? Sí. Bien. Sí. Perfecto, ya. Voy a compartir pantalla, jóvenes, para que puedan ver. Aquí me dicen que el audio, ¿no? Ya, a ver. Me dicen si se escucha. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con un nuevo tema que esta vez es acerca de las dilataciones. Vamos a definir qué es dilatación lineal, superficial y volumétrica. Para comenzar a desarrollar este tema, es necesario que planteemos nuestros objetivos. Número 1, definir qué es dilatación. 2, identifica las fórmulas de las diferentes dilataciones. 3, elaborar ejercicios sobre dilatación. En este caso van a ser ejercicios sobre dilatación lineal, superficial y volumétrica. Bien, una vez ya definimos esto, vamos a primero entender qué significa dilatación. Veamos. El término dilatación puede referirse a una dilatación térmica, un proceso físico por el cual se producen cambios de volumen como resultado de cambios de la temperatura. Esto es importante, miren. ¿Como resultado de qué? Del cambio de la temperatura. Por esa razón se dan las dilataciones, ya sea lineal, superficial y volumétrica. En eso nos vamos a centrar. Otra definición podríamos poner por aquí, que la dilatación se denomina así al cambio de longitud. Puede ser longitud, volumen, o puede ser otra superficie o dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al cambio de la temperatura, nuevamente, que se provoca en ella por cualquier medio. Bien, continuemos. Vamos a definir primeramente entonces dilatación lineal. Bien, jóvenes, comencemos viendo qué es dilatación lineal. Es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o la altura de un cuerpo.
se produce estos cambios en los alambres, varillas, barras, rieles, etc. Por aquí voy a dejar algunos ejemplos de ellos. Ok, cuando hablamos de dilatación, recuerde que es el cambio de longitud que va a tener cualquiera de estos objetos por el cambio de la temperatura que se ha efectuado en ellas. Y al haber eso, entonces va a haber una diferencia de longitud, una variación en su longitud, que eso significa longitud final menos la longitud inicial, donde L sub F, ya lo definí anteriormente, es longitud final, L sub 0, longitud inicial, y este es variación de la longitud. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a trabajar con dilatación lineal? Va a ser la siguiente. Longitud final va a ser igual a la longitud inicial más alfa por la variación de la temperatura. Que alfa significa coeficiente de dilatación lineal, donde entonces tenemos que longitud final la vamos a expresar en metros, longitud inicial también en metros, la variación de la temperatura va a ser en grados Celsius y el coeficiente de dilatación lineal va a ser en grados Celsius menos 1, donde ya definimos qué significaba este símbolo, ¿ok? ¿Ok? Esta letra griega significa alfa. Recordando también que esto significa variación de la temperatura, que es la resta entre temperatura final menos la inicial. Bien. Por aquí voy a dejarles una tablita que va a estar en la guía que les voy a dejar a ustedes por aparte. Si usted la quiere imprimir y tenerla a mano, perfecto, para que usted la esté utilizando a la hora de desarrollar ejercicios, ya que aquí lo que tengo es el coeficiente de dilatación lineal, que son cada uno de los que están por aquí, ¿ok? El aluminio, el cobre, y cada uno dependiendo de lo que el ejercicio le pida. Bien. Comencemos entonces haciendo el primer ejemplo. Vamos a ver qué nos dice el primer ejemplo. Dice, los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados Celsius a 45 grados Celsius? Saquemos nuestros datos. Longitud inicial, 1500 metros. Longitud final es lo que nos están pidiendo, miren. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente? Entonces, tendríamos temperatura inicial 24 grados Celsius y por ende esta sería nuestra temperatura final, que serían 45 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, en nuestra tablita, que es la que tengo por acá, dice que los rieles del tren son de acero. Entonces voy a buscar aquí cuál es el coeficiente de dilatación lineal para el acero. Y para el acero es 11 por 10 a la menos 6. Lo voy a escribir en mis datos. ¿Ok? 11 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? La de dilatación lineal, porque estamos hablando de esto, ¿okay? De ejercicios de dilatación lineal. Bien, entonces tenemos por aquí que la longitud final va a ser igual a la inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura. Diferencia de la temperatura. Sustituimos los datos y tendríamos longitud inicial, 1500 metros, por 1, abro corchete, 1, más el coeficiente de dilatación lineal, que en este caso es el acero, 11 por 10 a la menos 6, por la diferencia de la temperatura, o variación de la temperatura, que es 45, que en este caso sería la temperatura final, menos la inicial, 45 menos 20. Eso nos daría como resultado 1500.3465 metros. Esto, 0.3465 metros es lo que aumentaría en milímetros esa barra. Bien. Bien, vamos a hacer un ejemplo número 2. Dicen, en un experimento en el laboratorio, los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza 25.43 metros de longitud, cuando inicialmente se mantiene a 25.34 metros a una temperatura de 26 grados Celsius. Saquemos los datos. Bien, longitud inicial 25.34 metros.
Longitud final, 25.43 metros. Temperatura inicial, 26 grados Celsius. Temperatura final, la desconozco. Es lo que necesitamos saber. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De un cuerpo de plomo. Vamos a la tablita y buscamos cuál es el coeficiente de dilatación lineal del plomo. En este caso sería 29 por 10 a la menos 6. Muy bien, lo escribimos en los datos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La de dilatación lineal, que sería básicamente lo que yo tengo por aquí, ¿verdad? Bien, yo lo tengo desarrollado. ¿Ok? Sería de la manera. Vamos a hacerla de esta forma. ¿Ok? Entonces, esta fórmula la va a utilizar cuando le estén pidiendo esa temperatura final, que yo ya la voy a despejar desde aquí. Despejamos. ¿Para quién vamos a despejar? Para variación de la temperatura. Entonces, ¿qué hace el longitud inicial y el coeficiente? Están multiplicando, pasarían a dividir a esto que ya tengo del otro lado. Quedándonos entonces, ¿esto qué significa? Temperatura final menos la inicial, esto, ¿verdad? Eso significa aquí, solamente lo desarrollo. Ahora, despejo para temperatura final, temperatura inicial que está restando pasa a sumar a todo lo que tengo del otro lado. Quedándonos entonces de esta manera la fórmula. Una vez que ya tengo esta fórmula despejada, pues solo sustituyo datos. Bien, que usted la puede ir agregando ahí en una tablita si usted desea. Cuando sustituimos datos nos queda de la siguiente manera. Longitud final, 25.43. Menos la inicial, que es 25.34. Dividido entre la longitud inicial nuevamente, que sería 25.34. Multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, que en este caso, que es la del plomo, que sería 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Más la temperatura inicial, que sería 26 grados Celsius. Muy bien, hacemos ese procedimiento en la calculadora. Yo sugiero que hagan primero esto de aquí y luego le sumen el 26. Y nos quedaría la temperatura final sería de 148.472 grados Celsius. Esa sería la temperatura final. ¿Sí? Jóvenes, quisiera que, perdón, ¿están viendo el video? Sí. Sí. Sí, Bien, bien. Ahora Con tipo que quiero que, y lo paré un rato porque quiero que identifiquen esto. Yo sé que en el examen tal vez no puedan meter alguna calculadora, pero aquí están dándose cuenta de que cuando hablamos de dilatación lineal, ya tienen uno identificar la fórmula, que es es similar, solamente que tenemos la letra alfa como un identificador para poder saber qué tipo de ejercicio es, ¿no? Uno, y siempre va a dar en metros y en grados centígrados, se los está diciendo, ¿no? Por algún caso, ¿no? Necesito que sepan o vayan identificando lo que realmente les puede direccionar para encerrar una respuesta correcta de acuerdo a lo que hayan visto, ¿no? Obviamente siempre haciéndolo el cálculo es más exacto, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta eso. Vamos a continuar así, viendo el video. .72 grados Celsius. Esa sería la temperatura final. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a hablar de dilatación superficial. Vamos a definir qué es dilatación superficial. Bien. Definamos. Es aquella en que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo, o sea, lo alto por la base por la altura, como sabríamos decir, ¿no? O lo ancho.
se produce en baldosas, vidrios, placas metálicas, etcétera. Por aquí algunos de ellos, ¿verdad? Baldosas, vidrios o placas metálicas. Bien, la dilatación superficial es el incremento proporcional de área, ¿ok? O superficie que experimenta cierto objeto con determinada sustancia, de área igual a la unidad, al elevarse su temperatura en grados centígrados. Bien, si ustedes se fijaban en dilatación lineal eran barras, alambres, rieles. Ahora miren, cuando hablamos de dilatación superficial, miren la figura que tenemos por aquí, ¿verdad? Baldosa. Vamos a determinar el área, ¿ok? De estos cuerpos. Veamos. Entonces, ¿qué vamos a tener inicialmente? Vamos a tener un cuerpo, puede ser un vidrio, ¿verdad? O una baldosa con una temperatura inicial, con una área inicial, que al incrementar su temperatura, al variar su temperatura, vamos a tener una temperatura final y vamos a tener otra área que va a ser un poco más grande. Que nos está diciendo dilatación, el incremento de, en este caso del área, porque es superficial, ¿ok? Ya es en 2 dimensiones, base por altura. En la lineal solamente se iba a dilatar una dimensión, lo largo, lo ancho o lo alto, recuérdenlo. Bien, entonces tendríamos por aquí arreglarnos con este coeficiente, ¿verdad? Que sería 2 veces, como ya estamos hablando. Recuerden que en dilatación lineal estábamos hablando que solo en una dimensión, largo o ancho o altura. Pero ahora vamos a multiplicar ese coeficiente por 2 porque estamos multiplicando el largo por lo ancho, podríamos decirlo. Lo alto por lo ancho. Entonces vamos a utilizar ahora este coeficiente. Este coeficiente, una letra griega llamada gamma. ¿Ok? Donde A, ahora vamos a decir área final, ¿sí? A sub F va a ser área final y la vamos a expresar, obviamente, como estamos hablando de área, en metros cuadrados. Área inicial, metros cuadrados también, variación de la temperatura, siempre en grados Celsius, y ahora el coeficiente, miren, ahora el coeficiente de dilatación superficial, siempre en grados Celsius menos 1. Bien, ¿cuál va a ser la fórmula? La que acabamos de colocar. Es básicamente la misma de dilatación lineal, con la diferencia que ahora nuestras unidades cambian a área de longitud a área. Área final va a ser igual a área inicial multiplicada por 1 más, ¿ok? El coeficiente de dilatación superficial por la temperatura. Y por aquí está la tablita que también voy a dejar en la guía sobre las sustancias que vamos a estar trabajando, hierro, aluminio, cobre, etc. Y aquí sus coeficientes de dilatación superficial. Bien. Bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el primer ejemplo acerca de dilatación superficial. Leamos. En una escuela preparatoria, una venta de vidrios tiene un área de 1.4 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados Celsius, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Ok, saquemos los datos. Tenemos área inicial 1.4 metros cuadrados. El área final es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál será su área final? Tendríamos entonces una temperatura inicial de 21 grados Celsius, una temperatura final de 35 grados Celsius, y ahora nos están hablando del vidrio. Nos vamos a la tablita, miren, el material es vidrio. Vamos aquí, el coeficiente de dilatación superficial del vidrio y es 14.6 por 10 a la 6. Ok, lo coloco aquí en mis datos. 14.6 por 10 a la menos 6 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la forma de realizar? Área final menos la inicial va a ser igual a área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Esto nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Bien, pues área final va a ser igual a área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Vamos a sustituir todos los datos en nuestra formulita. Nos quedaría entonces de esta manera, ¿ok? Veamos.
como tenemos dos temperaturas, recuerden que es la diferencia de estas temperaturas. Tendríamos área inicial 1.4 metros cuadrados. Corchete 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que es la del vidrio, que es 14.6 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Multiplicado por la diferencia, que básicamente es esto, de las temperaturas 35 menos 21. Hacemos todo este procedimiento respetando los corchetes. Yo les sugiero que usted practique en su casa este procedimiento para ver y cerciorarse de que es correcto. Ok, eso nos daría entonces, el área final sería 1.4 y lo demás 0,0286. Básicamente esto es lo que dilata, unos milímetros nada más. Y la respuesta la vamos a dar al cuadrado, ¿ok? Porque estamos hablando de superficie. Bien, continuemos. Por aquí vamos a hacer ahora, vamos a explicar lo que es dilatación volumétrica o también llamada dilatación cúbica. Definamos para poder el fluido o un gas se observa como un cambio de volumen. De esta manera, cantidad de sustancia de volumen inicial relacionado con un cambio de la temperatura. En este caso, la variación del volumen es directamente proporcional al volumen inicial y el cambio y al cambio de la temperatura. Para la mayor parte de las sustancias y dentro de los límites de la variación normalmente accesibles de la temperatura, es decir, se producen en gases, en líquidos y en cuerpos geométricos. Puede ser un cuerpo cilíndrico, esférico, va a depender, ¿ok? Veamos. Ahora vamos a utilizar como coeficiente de dilatación cúbica 3 veces, miren, ahora tenemos 3 dimensiones, ¿verdad? A largo, alto, ancho, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora el coeficiente que vamos a utilizar va a ser este símbolo griego llamado beta, que va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Bien, y les dejo para que ustedes recuerden este símbolo. ¿Cuál va a ser la fórmula? Ahora vamos, en vez de usar longitud, en vez de usar área, como estamos hablando de volumen, vamos a hablar, obviamente nuestra unidad va a cambiar ahora a volumen, pero si usted se fija que la estructura de la fórmula básicamente es igual. ¿Qué es lo que cambia? Solamente estas unidades. Y lógicamente nuestros coeficientes de dilataciones. Va a depender de qué nos están hablando, ¿verdad? Si se va a dilatar en una dimensión, en 2 dimensiones o 3 dimensiones, como el caso del volumen. Entonces tendríamos ¿dónde? B sub F va a ser volumen final y ya recuerden que los volúmenes se expresan en metros cúbicos o también se pueden expresar en litros. B sub E0 va a ser volumen inicial, metros cúbicos y longitud. Variación de la temperatura siempre en las mismas unidades y ahora el coeficiente de dilatación volumétrica, que lo vemos por ahí. Ahora, esta es la tablita que vamos a trabajar para la dilatación volumétricas, ¿ok? Aluminio, cobre, etc. Ok, continuemos. Bien, vamos a hacer el primer ejemplo sobre dilatación volumétrica. Tenemos por aquí y dice, una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius. Posteriormente se calienta a 45 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen final y qué tanto ha incrementado? Ok, saquemos nuestros datos. Por aquí tenemos, dice que una barra, en este caso, miren la forma geométrica que tiene, que básicamente podría ser un prisma rectangular, y su volumen inicial es de 0.5 metros cúbicos, y inicialmente está a una temperatura de 14 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos preguntan? Recuerden que tenemos que sacar el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que en este caso sería 67.2 por 10 a la menos 6. Y la temperatura final de nuestra barra es de 45 grados Celsius. Ahora nos preguntan cuánto mide este pedacito de aquí. Si inicialmente medía 0.5 metros cúbicos, ¿cuánto mide este pedacito de aquí? Es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? ¿Cuánto incrementó?
Bien, saquemos nuestros datos entonces. Datos. Volumen inicial, 0.5 metros cúbicos. Temperatura inicial, 14 grados Celsius. Temperatura final, 45 grados Celsius. Nos piden el volumen final. Vamos ahora vamos a ver, la barra es de aluminio, vamos a nuestra tablita y buscamos el coeficiente de dilatación volumétrico, que sería 67.2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bueno, lo escribimos por aquí y comenzamos. Bien, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? La que ya tengo por aquí, que básicamente esto nos quedaría de esta manera, ¿no? Volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura. Ok. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo voy a desarrollar. Lo único que hago es desarrollar esta parte, ¿verdad? Que es una diferencia. Una vez que ya tengo esto, pues comienzo a sustituir. Entonces tendríamos volumen inicial 0.5 metros cúbicos más 1, bueno, por 1 más 67.2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, multiplicado por la diferencia de estas temperaturas. La final menos la inicial. Una vez que calculo esto, me daría como resultado un volumen final de 0.5010416 metros cúbicos. Eso básicamente sería el incremento de nuestra barra. ¿Qué tanto incrementado? Bueno, lo único que hacemos es, miren, a la longitud final le restamos nuestro volumen, perdón, al volumen final le restamos nuestro volumen inicial. Y básicamente esto es lo que incrementó nuestra barra de aluminio, 0.0010416 metros cúbicos. Y bueno, jóvenes, hasta aquí sería este video y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Bien, jóvenes. Pudieron observar un repaso de lo que hemos visto sobre la dilatación superficial, la lineal y el tema de la volumétrica, ¿no? ¿Y con esto les ha quedado claro, jóvenes? Sí. Ahora, con el tema de la dilatación sólida, ¿tienen alguna duda? No. ¿Todo claro también? Sí. Bien. Y en el tema de la dilatación de gases, que es lo último que hemos visto, también, y transferencia de calor, ¿no ve? Que es calor constante, en lo último que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla, jóvenes, para que puedan Eso. ver. Está para clases. ¿Por dónde? ¿Qué clase aquí? Está hablando por mí, ¿no? No. Bruno. ¿Quién está en su audio, por favor? Ese audio hay que silenciar. Ya. Bueno. Habíamos visto capacidad calorífica y el calor específico, ¿no? Y los últimos dos ejercicios ya vimos conducción, convección y radiación, que es lo último que hemos visto, y los cambios de fase de cada uno de los cuerpos, ¿no? Sí, eso vimos ayer, ¿no? Sí, jóvenes. Sí. Ya. Sí. Entonces, vamos a dar un poquito de introducción de lo que vamos a ir viendo desde mañana, que es vectores. Y vamos a ver un poco de la introducción. Les voy a mostrar un pequeño video, pero para que puedan entrar en materia de vectores, para que mañana ya entren con una idea de lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Un segundo, jóvenes.
Ya. Este video es lo más sencillo que puedan, para que puedan entender. Segundo, a ver, es este de aquí. Ya. Hola y bienvenidos a De Física. Dar un paseo por la calle o resolver un problema de física tienen al menos una cosa en común: los vectores. Pero, ¿qué son exactamente? Para responder esto, primero debemos entender qué son los escalares. Un escalar es una magnitud que para describirla totalmente solo hace falta un número y su unidad. Es decir, nos dice cuánto hay de algo. Por ejemplo, el tiempo y la temperatura de una taza de café. Todos estos son ejemplos de escalares. Si describe completamente con un valor numérico y su unidad de medida, decimos que es una magnitud escalar. Pero algunas veces, para describir completamente a una magnitud, es también necesario expresar su dirección. Por ejemplo, para describir la velocidad de este automóvil, además de indicar la magnitud, necesitamos indicar la dirección en la que se mueve. Así podríamos indicar si se mueve hacia la izquierda, o hacia la derecha, o hacia el este, o el oeste. La rapidez con la que el objeto se mueve, junto con la dirección, se denomina velocidad. Así podemos decir que la velocidad del automóvil en este lugar es de 20 kilómetros en la dirección oeste. Estas magnitudes, que se describen completamente por un valor numérico y una dirección, se denominan magnitudes vectoriales, o simplemente vectores. Además de la velocidad, también son ejemplos de vectores el desplazamiento, la fuerza, la aceleración, entre otros. Para representar un vector, utilizamos una flecha, en la que el tamaño de este suele representar su magnitud, y el ángulo hacia la recta que lo contiene representa su dirección. Y ese es un vector, una magnitud definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo y dirección. Espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Está bien, ¿no? Han podido observar lo que son los vectores. Ahora vamos a ver un poquito más de introducción. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. Un vector es un ente matemático, como el punto, la recta o el plano, y se representa mediante un segmento de recta orientado. Es decir, una flecha. Sí, los vectores los representamos mediante flechas. Ahí tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Para indicar que se trata de vectores, colocamos una flechita arriba de A, de B y de C. ¡Excelente! Un vector tiene tres elementos imprescindibles que vamos a estudiar una y otra vez. ¿Cuáles son? Son módulo, dirección y sentido. No lo olvides. Módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. En un ratito más hablaremos de magnitudes, pero recuerda que el módulo es el tamaño o longitud del vector. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Para indicar que estamos hablando del módulo, colocamos a nuestro vector A dentro de dos barritas, aunque en algunos libros encontrará que el módulo lo representan mediante el vector dentro de dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha. Pero es lo mismo, están hablando del módulo del vector. Aquí en ambos casos nos indican que el módulo del vector A es de 10 unidades. El segundo elemento es la dirección. La dirección es la línea de acción del vector.
y su orientación en el plano cartesiano queda definida mediante el ángulo θ, que es el ángulo formado entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y nuestro vector. Ojo que este ángulo θ siempre se va a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj. Ahí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 53 grados. Ahora vamos a colocar al vector B que tiene un módulo de 10 unidades y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor ahora de 30 grados. A y B, el vector A y el vector B tienen el mismo módulo, pero diferentes direcciones. Ya hemos estudiado módulo, ya hemos estudiado dirección y nos falta solamente el sentido. El sentido se representa gráficamente mediante una cabeza de flecha y nos indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Sí, ahí tenemos representado gráficamente al sentido del vector A mediante la cabeza de una flecha. Hasta aquí vamos más o menos bien, pero estoy seguro que muchos se preguntarán, ¿y para qué sirve eso de los vectores si en mi vida los he visto? Y para ello tenemos que recordar un video que habíamos visto al inicio de nuestro curso de física, el video de magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Y por supuesto en el mundo hay muchísimas cosas que se pueden medir. Podríamos medir, por ejemplo, la longitud o distancia que existe entre mi casa y el parque utilizando Google Maps, y es de 99 metros. Podríamos medir utilizando una balanza la masa de esta pepota de oro, que es de 1 kilogramo. ¡Excelente! De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, la primera de ellas, las magnitudes escalares, se definen mediante un número, un valor y una unidad de medida. Un ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo, sí. Podríamos medir la duración, el tiempo en promedio que duran los videos del canal de Matemóvil. Y estos tienen una duración, un promedio de tiempo de 15 minutos. Otro ejemplo de magnitud escalar, la temperatura. En mi ciudad, en la ciudad de Piura, al norte del Perú, la temperatura en el verano alcanza los 39 grados. Un verdadero infierno, ¿verdad? Claro que sí. Además de las magnitudes escalares, también tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas mediante un módulo, una dirección y un sentido. Son aquellas que para definirse necesitan módulo, dirección y sentido. Son ejemplos de magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Y es aquí donde radica la importancia de los vectores, porque nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y gracias a ello muchos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Esa es la gran importancia de los vectores, pues nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y con ello varios fenómenos físicos, muchísimos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos a un avión Boeing 737-300 y vamos a representar una magnitud vectorial. ¿Cuál? La velocidad de nuestro avión Boeing 737-300 durante el despegue. Vamos a representar esa velocidad y para ello vamos a utilizar un vector. Vamos a utilizar al vector V, que durante el despegue tiene un módulo de 270 kilómetros por hora, rapidísimo, y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 17 grados. Y el sentido lo representamos gráficamente mediante esa cabeza de flecha. 3 elementos: módulo, dirección y sentido. Otro ejemplo de magnitud vectorial es la fuerza. Vamos a representar ahora la fuerza que ejerce la onda o resortera sobre el Angry Bird utilizando el vector F. Ese vector F tiene un módulo de 50 newton y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor de 35 grados. El sentido lo vemos ahí representado mediante la cabeza de esa flecha. Módulo, dirección y sentido. Pero no vayas a apuntar en esa dirección. ¡No! Vamos a trabajar ahora en GeoGebra. Por aquí tenemos a nuestro vector A representado con una flechita de color azul. Para indicar que se trata de un vector, colocamos una rayita. Bueno, no hay flechita, si hubiera flechita sería mejor. Solamente hay rayita y listo. Aquí tenemos indicado el vector A. Según algunos libros, también es válido colocar simplemente una rayita encima de A. Por aquí tenemos al módulo del vector A. Puedes utilizar cualquiera de estas 3 notaciones. Aquí en el canal utilizaremos la del centro. Puede ser el vector A dentro de 2 barritas a cada lado, el vector A dentro de una barrita a la izquierda, una a la derecha, o simplemente la letra A. Si decides utilizar esta notación, no vayas a colocarle nada aquí encima de A. Si le colocas rayita o flechita, eso no sería el módulo del vector A, sería el vector A.
Y por aquí vamos a colocar ahora la dirección o línea de acción de nuestro vector A. Y el valor del ángulo θ que define la orientación de la dirección en el plano cartesiano tiene un valor inicialmente de 53.1 grados. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a analizar primero el módulo del vector A. Vamos a borrar el ángulo θ y también la línea de acción o dirección. ¿Sí? En esta situación inicial, el módulo del vector A, el tamaño o longitud del vector A es de 10 unidades. Ayúdame, ¿qué es lo que va a pasar cuando disminuya el tamaño de la flecha que representa el vector A? Si disminuye el tamaño de la flecha, disminuye el módulo. ¿Sí? Inicialmente estaba en 10, ahora va por 7, 6, 5, 4. Mira cómo va cayendo el módulo conforme disminuye el tamaño de la flecha que representa al vector A. Ya va por 1. Vamos a regresar a nuestra situación inicial y vamos a ver qué es lo que sucede cuando aumenta el tamaño de la flecha que representa el vector A. ¿Qué es lo que va a pasar con el módulo? Inicialmente está en 10 unidades. Si aumentamos el tamaño de la flecha que representa al vector A, aumenta también el módulo. Ahí va, sube y 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 sube, ¿sí? Ya por 22 y sigue subiendo. Vamos a analizar ahora a nuestro ángulo θ. Ahí tenemos la dirección con líneas punteadas de color naranja y coloquemos aquí a nuestro ángulo θ, que es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las X, muy bien, y el vector. Ahí lo tenemos. Borremos el módulo para que no nos desconcentre. ¿Dónde está? Por aquí está. Listo. Vamos a centrarnos ahora solamente en el ángulo θ que define la orientación de la dirección o línea de acción del vector en el plano cartesiano. Vamos a ir rotando nuestro vector y lo vamos a ir acercando al eje X y mira, va cayendo su valor. Está redondeado a un decimal, todo está redondeado a un decimal. El módulo también y aquí la dirección. Mira, el ángulo θ redondeado y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo, cayendo, hasta que llega a un valor de ¿cuánto? Mira, ¿podemos hacer que sea 0? ¿Cuándo va a ser 0? Ahí lo tenemos, llegó a 0. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Ahí 0.1 está bastante cerquita del 0. Ahí está, mira. Ajá, ahí tenemos al valor del ángulo θ que tiene un valor de 0 grados. ¿Y eso cuándo va a pasar? Será cuando nuestro vector A esté ubicado sobre el mismo eje X apuntando a la derecha. En ese caso, el valor del ángulo θ será de 0 grados. Vamos a girar ahora nuestro vector A y vamos a hacer que caiga sobre el eje Y apuntando hacia arriba. ¿Cuánto será el valor del ángulo θ en ese caso? Ahí está, toma el valor de 90 grados. Por eso aquí GeoGebra nos señala un cuadradito. Señal de 90 grados, ángulo recto. Seguimos rotando nuestro vector A y mira cómo va aumentando el tamaño del ángulo θ. Aumenta, aumenta y aumenta. Hagamos que sea 180 grados, ¿se puede? Vamos a intentarlo. A ver, nos pasamos y listo. Por aquí nos salió entonces el valor del ángulo θ, un valor de 180 grados. Y si lo continuamos girando, vemos cómo sigue aumentando. Vamos a hacer llegar a 270, ahí está en 270 grados, cuando nuestro vector A está en la dirección vertical, pero apuntando hacia abajo. Continuamos y sigue aumentando. Vamos a hacer que llegue a 360, porque ahí se va a volver 0 grados otra vez. Mira, cuando se acerca a 360, se vuelve 0, otra vez 0, y otra vez empieza 1, 2, 3, 4, y sigue aumentando. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicio. Ahí encontrarás la guía con muchísimos problemas de vectores. Vamos a resolver el problema número 1. Nos piden calcular el módulo del vector C usando el gráfico. Y aquí en el gráfico tenemos al vector C. Vamos a calcular su módulo, es decir, el tamaño o longitud de nuestro vector C. En el gráfico tenemos al plano cartesiano, que está formado por el eje X, eje horizontal o eje de las abscisas. Y por aquí tenemos al eje Y, eje vertical o eje de las ordenadas. El eje X con el eje Y se intersectan aquí en el origen de coordenadas. Y desde allí parte nuestro vector C. Parte desde el origen de coordenadas, viene la flecha por aquí y termina en este puntito, que tiene la ubicación 4.3. Los vectores, al igual que las vacas, tienen cabeza y tienen cola. El vector C tiene su cola aquí, en el origen de coordenadas, y su cabeza por aquí, que termina en la ubicación en el puntito 4.3. Tenemos que recordar siempre que los puntos en el plano cartesiano
tienen un primer valor que es el valor en el eje X. En este caso, el valor para X es 4, el valor de la abscisa. Y el segundo valor corresponde al valor en el eje Y, o valor de la ordenada. El valor de X es 4 y el valor de Y es 3. Ajá, eso está bien. Verifiquemos en nuestro gráfico. El valor de X es 4. Bajamos y sí, coincide con X igual a 4. El valor de Y es 3. Desde este puntito vamos en busca del eje Y. ¿Y cuál es el valor para Y? 3. Muy bien. Estamos en la ubicación 4.3. El gráfico parece que está correcto. Todo bien por ahora. Nos piden calcular el módulo del vector C. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para calcular el módulo de un vector, el truco es siempre el mismo y consiste en formar un triángulo rectángulo, nada más. Vamos a formar un triángulo rectángulo y vamos a partir desde el extremo de la cabeza de nuestro vector C, desde este puntito 4.3, y vamos a trazar una línea vertical hasta tocar el eje X. Desde este puntito trazamos una línea vertical buscando intersectar el eje X. Desde aquí trazamos nuestra línea vertical hasta intersectar al eje X. Perfecto. ¿Y dónde lo intersectamos? En X igual a 4. Ajá, mira, el 4 que tenemos aquí está otra vez aquí. Vamos bien. Esta línea es una línea vertical y el eje X es una horizontal. ¿Cuál es el ángulo que se forma cuando se intersecta una línea vertical con una línea horizontal? Se forma un ángulo recto, un ángulo que tiene el valor de 90 grados. Y aquí está. Vamos a marcarlo con el cuadradito para señalar que en este rinconcito tenemos ahí un ángulo recto. Muy bien. Colocamos ahí el cuadradito y lo pintamos para marcar, para indicar que se trata de un ángulo recto. Excelente. Y ahora, me vas a ayudar. ¿Cuál es la figura que se ha formado aquí que estamos pintando de color verde? ¿Se trata de un rombo? ¿Se trata de un círculo? ¿Se trata de un trapecio? ¿Qué figura es la que tenemos por aquí pintada de color verde? ¿Qué figura es? Tenemos un triángulo, pero no es cualquier triángulo. No. Es un triángulo rectángulo. Pues uno de esos ángulos internos tiene el valor de 90 grados. Aquí tenemos al ángulo recto. Excelente. Y ahora, en el triángulo rectángulo que hemos formado, ¿qué es lo importante? Lo importante en el triángulo rectángulo es que podemos aplicar un teorema que hemos visto una y otra vez. ¿Cuál es ese teorema? Es el teorema de Pitágoras. Y estoy seguro que tú ya lo conoces. ¿Qué era lo que nos decía el teorema de Pitágoras? Nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Excelente. Hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado. Vamos a aplicarlo en el triángulo rectángulo que se ha formado. ¿Cuáles son los lados de este triángulo rectángulo? Por aquí tenemos un lado de color azul, es uno de los catetos. Por aquí tenemos otro de los catetos de color negro, que va desde el origen de coordenadas hasta este puntito de la intersección. Vamos a marcarlo con líneas punteadas de color negro, para que se vea mejor. Ahí lo tenemos, viene y termina aquí, en la intersección de la línea azul con el eje X. Muy bien. Y por aquí tenemos a la hipotenusa. Esos son los tres lados. Un cateto, otro cateto y la hipotenusa. La hipotenusa recuerda que siempre se pone al ángulo recto. Necesitamos, para poder aplicar nuestro teorema de Pitágoras, las medidas de los lados del triángulo. Empecemos con uno de los catetos. ¿Cuál? Empecemos con este cateto de aquí, que está con líneas punteadas de color negro. ¿Cuál es su medida? Ajá, ayúdame. ¿Cuál es la medida de este cateto que tenemos por aquí, con líneas punteadas de color negro? Va desde el origen de coordenadas hasta este puntito de intersección. ¿Cuánto mide ese cateto? Mire, 1, 2, 3 y 4 unidades. Vamos a indicar 1, 2, 3 y 4 unidades. Borremos esto y lo vamos a marcar. Tenemos ahí la medida de ese primer cateto, que está de color negro, tiene una medida de 4 unidades. Muy bien, lo marcamos, viene y listo. Ya tenemos la medida de nuestro primer cateto. Mira, estas 4 unidades coinciden con este 4 de aquí. Pues en este caso nuestro vector está partiendo del origen de coordenadas. Excelente. Vamos ahora con la medida del otro cateto, el cateto de color azul. Para ello, desde este puntito donde termina la cabeza del vector C, vamos a trazar una línea horizontal en busca del eje Y.
Desde este puntito vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a trabajar ahora con el color negro en busca del eje Y. Venimos entonces desde este puntito y trazamos nuestra línea horizontal buscando el eje Y. Y ya está. Mira, ¿dónde hemos intersectado el eje Y? Este valor de Y igual a 3. Aquí coincide. Nuestro gráfico es correcto. Y ahora vamos a determinar la medida del segmento que se origina desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas. ¿Cuánto mide el segmento que va desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas? O desde el origen de coordenadas hasta este puntito. ¿Cuál es el valor? Ayúdame. 1, 2 y 3 unidades. Desde el origen de coordenadas hasta este puntito se origina un segmento que tiene una medida de 1, 2 y 3 unidades. Vamos a indicarlo por aquí. Borremos estos valores. Ya sabemos que lo importante es aquí la medida de este segmento. ¿Y cuál es la medida de ese segmento? Es de 3 unidades. Ahí está. Ese segmento que tenemos ahí de color negro, vamos a trasladarlo hacia acá, porque va a ser la medida del cateto que se encuentra de color azul. ¿Cuál es la medida del cateto de color azul? Las mismas 3 unidades, pero aquí trasladadas. La medida del cateto de color azul es de 3 unidades. ¡Qué emoción! Mira, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a marcar que la medida del cateto de color azul es de 3 unidades. Y ya casi estamos listos para aplicar el teorema de Pitágoras. Ya tenemos las medidas de los dos catetos. 4 por aquí, 3 por acá. ¿Qué nos falta? Cateto, nos falta la hipotenusa. ¿Y a quién tenemos en la hipotenusa? A la hipotenusa tenemos al vector C, ubicado sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería la medida de la hipotenusa? Si la hipotenusa la tenemos ahí, tenemos al vector C sobre la hipotenusa, la medida de la hipotenusa será la medida del vector C, el tamaño o longitud del vector C. Es decir, su módulo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a nuestro vector C sobre la hipotenusa. ¿Cuál va a ser la medida de esa hipotenusa? La medida del vector C, el módulo del vector C. Y por supuesto, para indicar que estamos hablando del módulo del vector C, ¿qué hacemos con el vector C? Colocamos al vector C dentro de dos barritas, una barrita a la izquierda y una barrita a la derecha. Y ahí tenemos al módulo, al tamaño, longitud del vector C, que es justo lo que queremos calcular. Por aquí indicamos que va a representar el módulo del vector C a nuestra hipotenusa. Muy bien. Y ya tenemos nuestro gráfico completísimo. Excelente. Ahora sí, cateto, hipotenusa. Ya tenemos todos los elementos. Vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Empezamos con la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿A quién tenemos en la hipotenusa? ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? Es el módulo del vector C. Es decir, nuestro vector C dentro de dos barritas. Y no me puedo olvidar que está elevado a la ¿cuánto? Está elevado al cuadrado. Vamos a colocar aquí al vector C dentro de dos barritas, un poco torcidas, pero ahí están elevadas al cuadrado. Y esto va a ser primer cateto de color negro. ¿Cuánto es su medida? 4. Lo colocamos el 4 por aquí y lo elevamos al cuadrado. Más, medida del segundo cateto. ¿Cuánto es la medida del segundo cateto? 3 unidades. La colocamos por aquí y la elevamos al cuadrado. Vamos a tener entonces por aquí al módulo del vector C. ¿Y qué vamos a hacer con este cuadrado? Lo vamos a pasar al segundo miembro y va a pasar como raíz cuadrada. Vamos a tener aquí la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien. Módulo del vector C va a ser igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado, eso sería 16 más 3 al cuadrado, 9. Por aquí vamos a tener que el módulo del vector C va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada, seguimos con la raíz cuadrada de 16 más 9, eso es 25. Finalmente, el módulo del vector C, ayúdame, ¿cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 25, eso es 5, y ya está. Si queremos las unidades, no estamos trabajando con metros, ni con centímetros, ni con newton. Simplemente colocamos la U de unidades. El módulo del vector C es de 5 unidades y ya tenemos la respuesta. Ahí tenemos al módulo del vector C. Mucha atención, como muchos saben, pues esta ecuación podría tener, al ser una cuadrática, 2 soluciones. Sin embargo, aquí solo tomamos la solución positiva, 5 unidades positivas, pues necesitamos el tamaño, la longitud del vector C. Y el tamaño y la longitud no puede ser negativa, solo nos quedamos con la solución positiva. Recuerda, el truco
para encontrar el módulo de un vector es formar un triángulo rectángulo, como hemos hecho en estos casos. Problema número 2 de la guía de ejercicios. Nos piden calcular el módulo y la dirección del vector v a partir del gráfico. Aquí en el gráfico tenemos ya a nuestro vector v, que va desde el origen de coordenadas y termina aquí en la ubicación 2 raíz de 3. Este problema ya es un poquito más complicado que el anterior, pues no solamente vamos a encontrar el módulo, sino también la dirección. Empecemos con el módulo. Ya sabemos cómo va. Tenemos que formar nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo siempre podremos aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para dibujar nuestro triángulo rectángulo, vamos a partir desde aquí, desde el extremo del vector v, que se encuentra en 2 raíz de 3. No hay que olvidarnos que el primer valor es el valor de la x para este par ordenado, el valor de la abscisa. Y el segundo valor es el valor de la y para este par ordenado, o valor de la ordenada, 2 raíz de 3. Desde ese puntito vamos a trazar una línea vertical hasta intersectar al eje X. Y así vamos a formar nuestro triángulo rectángulo. Desde este puntito trazamos una línea vertical hasta intersectar al eje X. Viene por aquí nuestra línea y listo. Intersectamos ya al eje X. ¿Dónde? Aquí. En X igual a 2. Mira, ahí está la intersección en X igual a 2. Este 2 coincide con este 2, por lo cual nuestra ubicación, la ubicación de este puntito, era correcta. 2 para X. Perfecto. Ahora, esa línea de color azul es una línea vertical y el eje X es una línea horizontal, vertical y horizontal. ¿Qué ángulo se va a formar aquí en la intersección de esas dos líneas? Cuando se intersecta una línea vertical con una línea horizontal, se va a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Y por qué es importante? Vamos a marcar aquí nuestro ángulo de 90 grados. Muy bien. Y ahora, ¿qué figura tenemos ya formada por aquí de color verde? Ahí tenemos a nuestro triángulo, ¿verdad? Y no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Uno de sus ángulos internos tiene el valor de 90 grados. Busquemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos a nuestro triángulo rectángulo. En el teorema de Pitágoras aparece la hipotenusa y los dos catetos. Muy bien, los tres lados del triángulo. ¿Cuáles son los catetos de este triángulo? Tenemos por aquí al cateto de color negro con líneas punteadas. Vamos a marcarlo. Ahí tenemos un primer cateto de color negro. Por aquí un segundo cateto de color azul. Y por aquí la hipotenusa. El vector v está sobre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre se va a oponer al ángulo recto. Y es el lado más grande del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las medidas de los lados de nuestro triángulo rectángulo? Este cateto de aquí, el cateto que está con líneas de color negro, líneas punteadas. ¿Cuál es la medida de ese cateto? Ajá, tiene una medida de 1 y 2 unidades. Vamos a marcarla. Sí, tiene una medida de 1 y 2 unidades. Vamos a señalarlo porque también nos será de mucha utilidad al momento de calcular la dirección del vector v. Y marcamos ahí el primer cateto que tiene una medida de 2 unidades. Mira que este 2 coincide con este 2 de aquí, pues nuestro vector está partiendo desde el origen de coordenadas y termina aquí en un extremo del primer cuadrante. Excelente. 2 y 2. Muy bien. Ahora vamos a calcular la medida del otro cateto, del cateto de color azul. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya no es tan sencillo, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular la medida de ese cateto de color azul? Desde este puntito, vamos a trazar una línea horizontal hasta intersectar al eje Y. Ajá. Trazamos ahí nuestra línea horizontal y ya hemos intersectado al eje Y en este puntito. Ahora, ¿qué valor vamos a tener aquí? Ajá, ya no cayó sobre un valor exacto, no cayó sobre el 3, no cayó sobre el 4. Está a la mitad entre el 3 y el 4, un poquito más abajo. Uy, ¿y qué valor tenemos aquí? ¿Cómo sabemos qué valor tenemos ahí? Aquí tenemos el valor de Y para este puntito es 2 raíz de 3. Si lo traemos hasta aquí, aquí vamos a tener el 2
raíz de 3, ¿sí? Que es un poquito menos de 3,5. Es 3,464, más o menos, ¿sí? 2 raíz de 3 es 3,464 y algunos decimales más. Yo lo comprobé hace un ratito en la calculadora. Entonces, ¿qué valor tenemos aquí? El 2 raíz de 3. ¿De dónde viene? De aquí, de la ubicación de este puntito. Aquí tenemos al par ordenado 2 para X y 2 raíz de 3 para Y. Si traemos la línea por aquí, vamos a intersectar al eje Y en 2 raíz de 3. ¿Cuál va a ser entonces la medida del segmento que va desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas? Desde el origen de coordenadas hasta ese puntito de intersección. ¿Cuál es la medida de este segmento? La medida de ese segmento es de 4. Aquí está 1, 2, 3, 2 raíz de 3 unidades. Contamos. 1, 2, 3, 2 raíz de 3 unidades, 2 raíz de 3. Es un valor que se encuentra entre 3 y 4. Marquemos, por supuesto, por aquí la medida de este segmento. Borramos el 2 raíz de 3. Ajá, ya sabemos que cae ahí. Lo podemos colocar aquí, a un costadito. Muy bien. Y ahora sí, colocamos la medida de nuestro segmento. ¿Cuánto es? 2 raíz de 3, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocarlo entonces por ahí. 2 raíz de 3. Y ese 2 raíz de 3, este segmento, lo vamos a traer por aquí, porque coincide con la medida del cateto de color azul. Perfecto. Yo sé que tú puedes hacerlo mucho más rápido que yo. Vamos a traerlo por aquí. Ups, va a chocar ahí un poquito, no importa. Lo traemos. Muy bien, por aquí. Y listo. Ahí tenemos ya la medida del cateto de color azul. 2 raíz de 3. Y en la hipotenusa, ¿a quién tenemos? El vector V se encuentra sobre la hipotenusa. Si esta es la hipotenusa, ¿cuál es su medida? Ajá, es el módulo del vector V. Para señalar que estamos trabajando con el módulo del vector V, colocamos al vector V dentro de 2 barritas. Y listo. Ahora sí, ahí tenemos al vector V y su módulo. Vamos a indicar que la hipotenusa tiene el módulo ¿de quién? El módulo del vector V. Excelente, excelente. Yo creo que ya se va entendiendo, ¿verdad? Y ahora sí aplicamos nuestro teorema de Pitágoras. Aquí tenemos en la hipotenusa. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? Es el módulo, ojo, del vector V elevado al cuadrado. Va a ser igual a medida del primer cateto al cuadrado. Este cateto de aquí tiene una medida de 2 unidades. Colocamos ahí la medida de 2 unidades elevada al cuadrado. Más segundo cateto, lo tenemos por aquí, 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Ahora vamos a despejar el módulo del vector V. Perfecto. Este 2 pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Y tendríamos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Y ahora viene 2 raíz de 3 al cuadrado. Ojo, este 2 raíz de 3 al cuadrado va a afectar tanto al 2 como a la raíz de 3. Coloquemos el 2 al cuadrado y la raíz de 3 también al cuadrado, pero ahora separados. Este exponente 2 afecta tanto al 2 como a la raíz de 3. Colocamos el 2 al cuadrado y la raíz de 3 al cuadrado. Por aquí vamos a tener el módulo del vector V, va a ser igual a 4 más, dentro de la raíz cuadrada, 2 al cuadrado, eso sería 4. Y por aquí, raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto sería eso? Este 2 se va a simplificar, este exponente 2 se va a simplificar con la raíz. Simplemente nos quedaría 3. Excelente. Por aquí vamos a tener que el módulo del vector V va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 4 por 3, eso es 12. Módulo del vector V va a ser igual a raíz cuadrada de 4 más 12, eso sería 16. Y por aquí, módulo del vector V va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 16, eso sería simplemente 4. Y listo, ya tenemos el módulo del vector V. Si necesitamos las unidades, le colocamos simplemente la U de unidades. Y listo ya el módulo. Y ya tenemos por aquí el módulo del vector V, que es de 4 unidades. Vamos ahora a definir la dirección. La dirección es la línea de acción del vector. Aquí tenemos a nuestro vector V de color rojo y vamos a trazar su línea de acción. Perfecto, espero que me quede más o menos decente. Y ahí está, muy bien, prolongando ambos lados nuestro vector. Y ahí tenemos la línea de acción del vector V. Un poquito cortada, pero ahí está.
La dirección es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano queda definida por el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y el vector. A este ángulo lo vamos a llamar θ, ¿sí? Entonces, la orientación de la dirección o línea de acción del vector queda definida por el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje X y el vector siempre yendo en sentido antihorario. A ese ángulo lo llamaremos θ. Tú puedes ponerle cualquier otro nombre si quieres. Entonces vamos a colocar aquí a nuestro angulito θ, que define la orientación de la dirección. Muy bien, ahí ya tenemos a nuestro ángulo θ. Vamos a calcular su valor y para ello necesitamos las razones trigonométricas. Yo sé que muchos de ustedes aún no han llevado el curso de trigonometría. Por eso hemos preparado un pequeño video de introducción a trigonometría que lo encontrarás de ese ladito. Pero no te asustes, no es nada complicado. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Vamos a escribir por aquí una palabra mágica que me ayuda a recordar la fórmula de las 3 principales razones trigonométricas. ¿Cuál era la palabra mágica? Yo sé que los que vieron el video de introducción se acuerdan. ¿Cuál era la palabra mágica? La palabra mágica es so, primera sílaba, so, termina con H, K, viene aquí la K, so, K, toa, perfecto. Esta palabra mágica me da las fórmulas de las 3 razones trigonométricas principales. So, K, toa. S de seno, C de coseno y T de tangente. So, K, toa. C de casa no, C de coseno. Seno, coseno y tangente. Muy bien. Para encontrar el valor del ángulo θ que define la dirección, es más fácil hacerlo mediante la tangente. La tangente la sacamos de aquí, de la TOA. ¿Cuál es la fórmula? Mira, S es seno, C es coseno y T es tangente. ¿Pero qué es O? ¿Qué es A y qué es H? O es la medida del cateto opuesto. A es la medida del cateto adyacente. Y H es la medida de la hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto, o cateto adyacente, la A, y H es la hipotenusa. Hipotenusa con H, si la escribes sin H, ahí sí ya no se malogró todo, ¿sí? Entonces, para definir el ángulo θ y encontrar su valor, es más fácil hacerlo con la tangente. Vamos a colocar entonces por aquí la tangente del ángulo θ. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula de la tangente? Aquí está, T de tangente. Y ahora viene O entre A. O es la medida del cateto opuesto, dividido entre A, que es la medida del cateto adyacente. La tangente del ángulo θ será la medida del cateto opuesto al ángulo θ. ¿Quién se opone al ángulo θ? Este cateto de color azul. Dividido entre la medida del cateto adyacente. Adyacente es el que está al ladito del ángulo θ, que será este cateto que está aquí de color negro, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo θ entre cateto adyacente. Cateto que está al ladito del ángulo θ. Medida del cateto opuesto al ángulo θ. ¿Cuánto es la medida de este cateto de color azul? Aquí la tenemos, 2 raíz de 3. Excelente. Dividido entre la medida del cateto adyacente. Cateto que está adyacente, al ladito del ángulo θ. ¿Cuánto es? Aquí está el cateto de color negro. 2 unidades. Por eso era tan importante hacer el gráfico y por eso nos demoramos ahí un poquito, ¿sí? Ahora aplicamos la 573. 2 y 2 se simplifican. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente la raíz de 3. Vamos a colocar ese resultado por aquí. Tangente de θ es igual a raíz de 3. Muy bien. ¿Y cómo encontramos el valor del ángulo θ? Hay varias formas. La primera forma es recurriendo a las tablas de razones trigonométricas de ángulos notables. Y vamos a colocar aquí la tablita de las razones trigonométricas de ángulos notables. En nuestra tablita de un lado tenemos a las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de otro lado tenemos a los ángulos que pertenecen a los triángulos notables. Son nuestros ángulos notables. Perfecto. En nuestro caso, la tangente del ángulo θ es igual a raíz de 3. Por eso, vamos a centrarnos solamente en la fila de la tangente. Ahí tenemos a la fila de la tangente. Y vamos a buscar el valor de raíz de 3. ¿Lo encontramos? Ahí está. Tangente igual a raíz de 3.
Esa raíz de 3, ¿a qué ángulo pertenece? Ojo, ahí viene la respuesta. Esa raíz de 3, ¿a qué ángulo pertenece? Pertenece al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo θ será igual a 60 grados. Y listo, ya tenemos la respuesta. El ángulo θ que define la orientación de la dirección o línea de acción de nuestro vector en el plano cartesiano tiene un valor de 60 grados. Para los que no les gusta la tabla, hay otra forma y es hacerlo mediante la calculadora. Vamos a colocarlo por aquí otra vez. Tangente del ángulo θ es igual a la raíz de 3 y vamos a encontrar el valor del ángulo θ mediante la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? θ va a ser igual a, colocamos aquí la función que viene en casi todas las calculadoras científicas, tangente a la menos 1, y aquí dentro colocamos el valor de la razón trigonométrica, que es raíz de 3. Perfecto. Colocamos esta función en nuestra calculadora, tangente menos 1 de raíz de 3, ¿y qué valor nos da? Ajá, ahí está, 60 grados, muy bien, y de paso aprovechamos para comprobar nuestra respuesta. Así que vamos bien, muy bien. Ya tenemos entonces al módulo del vector v, que es de 4 unidades. Coloquemos ahora la dirección que queda definida en el plano cartesiano por el ángulo θ. Tiene un valor de 60 grados. Aprovechamos para representar a nuestro vector v de otra manera, mediante el módulo y la dirección. ¿Cómo sería? Mira, esto es otra cosa, esto es algo nuevo, ¿eh? ¿Cómo representamos al vector v? Mediante su módulo y su dirección. Bien facilito. El vector v igual a, primero colocamos el módulo. ¿Cuánto es? 4 unidades. Y a continuación colocamos estas dos rayitas, una rayita y otra rayita. Y aquí dentro de este cajoncito vamos a colocar el valor del ángulo θ, que es de 60 grados. El valor del ángulo que define la orientación de nuestra dirección o línea de acción. 60 grados, y ahí lo tenemos. Vector v es igual a su módulo y su dirección. 4 unidades, 60 grados. Excelente. Más adelante aprenderemos algunas fórmulas para poder calcular el módulo de un vector y su dirección de una manera un poquito más rápida. Pero para ello, antes necesitamos estudiar las componentes de un vector. Y ese video de las componentes rectangulares lo vas a encontrar de ese ladito. Es de mucha importancia y nos permite resolver un montón de problemas. Hasta aquí vamos a llegar por ahora. Recuerda que todos los videos de vectores estarán de ese ladito. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Bueno, jóvenes, acaban de ver un poco de introducción sobre lo que vamos a ver mañana en vectores. Espero lo hayan tomado atención. Están ahí jóvenes, ¿no? Sí, aquí estamos. Sí. Bien. Están bien. Presente. No está difícil. Lo único que les voy a pedir es que repasen un poco de trigonometría, seno, coseno, tangente, cotangente y secante, para poder resolver con un poco más de idea de los vectores, ¿no? No está difícil, como les dije inicialmente, solamente hay que saber identificar y pedir. Normalmente los vectores, la manera más fácil de poder resolverlos es mediante el gráfico. En el gráfico te va a dar todos los datos para poder hacer la resolución de los problemas, ¿no? Jóvenes, recomendarles nuevamente que tienen que poner su asistencia, no se olviden. Y nos vemos el día de mañana. ¿Listo, jóvenes? Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Entendido, Luego. Gracias.